Crees que la moral te protege. En realidad te vuelve predecible, gestionable y reemplazable bajo presión, porque obedeces incentivos ajenos y confundes aprobación con valor. La moral heredada no es un código ético, es un protocolo de control. Fue instalada temprano para estandarizar conductas, reducir fricción y asegurar cumplimiento estable. No surgió para optimizar tu poder, sino para garantizar legibilidad. Un sistema que puede leerte puede anticiparte. Un sistema que te anticipa puede administrarte. La seguridad psicológica que te prometieron es un subproducto del orden, no un beneficio personal. Funciona mientras no compitas por recursos escasos. Cuando aparece la escasez, la moral deja de proteger y empieza a delatar. Tus límites visibles, tu culpa predecible, tu necesidad de aprobación crean vectores de presión utilizables. No es una falla del sistema, es su diseño. La contradicción central es simple. Te enseñaron que obedecer produce estabilidad, pero la estabilidad no produce poder, produce reemplazabilidad. La obediencia reduce el costo de supervisión, reduce el riesgo para quien asigna, aumenta la eficiencia institucional, no aumenta tu margen de maniobra, no aumenta tu capacidad de negociación, te vuelve intercambiable. La moral no colapsa por maldad externa, colapsa por fricción con la realidad. La realidad opera por selección, no por intención. La selección no evalúa virtudes, evalúa resultados. Los resultados se miden en control de recursos, acceso, influencia y exclusión. Cuando esos indicadores entran en juego, la moral funciona como freno interno, un freno entrenado, un freno automático. Observa el patrón: cumplimiento temprano, recompensa simbólica, dependencia de validación, castigo social ante desviación, repetición, normalización, interiorización. El individuo aprende a autocorregirse antes de ser corregido, aprende a anticipar sanciones invisibles, aprende a ceder antes del conflicto, aprende a llamar virtud a la renuncia. No hay error, hay eficiencia. La moral heredada produce una ilusión de superioridad que encubre pérdida de agencia. Te sientes correcto mientras pierdes margen, te sientes bueno mientras otros deciden, te sientes seguro mientras firmas tu irrelevancia. El sistema no necesita oprimirse a sí mismo, tú ejecutas la contención. La eliminación de la seguridad psicológica no es crueldad, es ajuste. Sin seguridad emergen los incentivos reales, sin consuelo aparece la jerarquía, sin relatos quedan los hechos. El hecho principal: el poder precede a la moral. La moral se aplica desde posiciones de control para estabilizar beneficios, no al revés. Cuando intentas sostener la moral como escudo, incrementas tu exposición, te vuelves transparente, tus reacciones se vuelven calculables, tus concesiones se vuelven exigibles, la estructura detecta consistencia y la explota. La consistencia es valiosa para sistemas, es peligrosa para individuos en competencia. No hay villanos operando en la sombra, hay mecanismos abiertos funcionando a la vista, incentivos claros, recompensas públicas, castigos difusos. El lenguaje moral suaviza el proceso y oculta la transferencia de poder. El resultado no necesita explicación. Quienes internalizan límites pierden acceso. Quienes controlan marcos ganan discreción. Este capítulo no ofrece refugio. Retira el colchón. Si mantienes la moral como identidad, mantienes un punto fijo que otros usan para moverte. Si confundes obediencia con estabilidad, aceptas pobreza estructural de opciones. Si confundes aprobación con valor, entregas tu capacidad de exclusión. La destrucción del marco no es un acto emocional, es una necesidad operativa. Sin ella, todo lo demás es maquillaje. Con ella, el sistema deja de leerte con facilidad, y cuando el sistema no puede leerte, no puede administrarte con bajo costo. El poder no responde a intención ni a mérito, responde a control.
control de recursos, de tiempo ajeno, de acceso y de salida. Todo lo demás es ruido funcional para mantener a los no controladores ocupados justificando su posición. La regla central es operativa. Quien depende, obedece. Quien obedece, pierde margen. Quien pierde margen, se vuelve invisible. La invisibilidad no es castigo moral, es resultado logístico. Los sistemas asignan recursos a nodos que reducen riesgo y aumentan retorno. El cumplimiento reduce riesgo para el sistema, no para el individuo. Por eso el cumplidor es estable y pobre en opciones. La obediencia es eficiente porque externaliza la toma de decisiones. Alguien decide por ti, tú ejecutas. El costo cognitivo baja, el costo estratégico sube. Cada decisión delegada reduce tu capacidad de negociación futura. No hay acumulación de poder sin fricción. La fricción que evitas hoy se convierte en dependencia mañana. El error recurrente es confundir visibilidad con valor. El sistema premia la exposición controlada, métricas, reputación, reconocimiento. Esa visibilidad no es poder, es supervisión. Cuanto más visible, más predecible. Cuanto más predecible, más fácil de sustituir. La sustitución no requiere conflicto, requiere redundancia. La compliance mantiene a los hombres pobres e invisibles porque optimiza el flujo, no la propiedad. Te permite circular dentro del sistema, no influir sobre él. Circulas mientras produces, desapareces cuando no. El marco moral te entrena para aceptar esa transitoriedad como normalidad. Observa la arquitectura de recompensas, bonos simbólicos, estatus verbal, promesas diferidas. No son errores de diseño, son amortiguadores. Mantienen la ejecución sin transferir control. El control se reserva, la moral justifica la reserva, la narrativa explica la espera agota. La dominancia no necesita agresión constante, necesita asimetría estable. Quien controla la asignación define el ritmo. Quien define el ritmo define el valor relativo. Si no controlas ritmos, plazos, acceso, prioridad, tu capacidad de presión es nula. Sin presión no hay negociación. Sin negociación hay aceptación. El sistema castiga la desviación no por injusticia, sino por costo. La desviación introduce incertidumbre. La incertidumbre eleva supervisión. La supervisión cuesta. Por eso el disidente moral es señalado, no por lo que hace, sino por lo que obliga a gastar. El cumplidor reduce gasto. El extractor lo sabe. La obediencia se presenta como virtud porque produce paz superficial. Esa paz es un subsidio temporal, se financia con tu margen futuro. Cuando llega la competencia real, el subsidio se retira. Quedas con hábitos de concesión y sin palancas. La pérdida es silenciosa porque fue gradual. No hay conspiración, hay contabilidad. El poder se mueve hacia donde hay control sin resistencia. La resistencia no es emocional, es estructural. Aparece cuando existen alternativas reales. Sin alternativas, la resistencia es ruido. El sistema la absorbe o la expulsa. La invisibilidad final no es ausencia de mirada, es irrelevancia decisional. Te ven, pero no te consultan. Te miden, pero no te incluyen. Te reconocen, pero no te necesitan. Ese estado es el destino lógico del cumplimiento prolongado bajo escasez. Este mecanismo no juzga, opera. Mientras confundas obediencia con seguridad, seguirás financiando tu propia extracción. El siguiente capítulo separa los arquetipos bajo presión. ¿Quién extrae y quién es extraído? La diferencia no es carácter, es posición. Bajo presión de selección, los hombres no se clasifican por intención ni por discurso. Se separan por función. Dos posiciones emergen de forma recurrente: extractor y recurso. No son identidades morales, son roles operativos asignados por estructura, acceso y tolerancia al conflicto. El extractor controla flujos. No necesita poseer todo, necesita decidir quién accede,
cuándo y a qué costo. Su ventaja no es fuerza visible, sino discreción. Minimiza exposición, maximiza opcionalidad. No compite en el frente, organiza el terreno. La competencia ocurre dentro de marcos que él no cuestiona públicamente porque ya los domina. El recurso aporta energía, tiempo, atención o legitimidad. Su rendimiento es alto, su margen bajo. Cree que producir más alterará su posición. No ocurre. El aumento de producción incrementa dependencia. La dependencia reduce capacidad de salida. La capacidad de salida define poder. El recurso carece de ella. La selección no castiga al recurso por debilidad emocional, lo mantiene por utilidad. Mientras rinda sin fricción, permanece. Cuando introduce costo, se reemplaza. La moral aprendida facilita la transición, aceptación, gratitud, silencio. El sistema no empuja, el recurso se retira solo. El extractor no necesita virtudes públicas, necesita opacidad. Evita compromisos que limiten su movilidad. Evita declaraciones que lo hagan legible. Su comportamiento parece inconsistente al recurso. No lo es adaptación. La consistencia es un lujo de quien no compite por control. El recurso confunde lealtad con seguridad, invierte en pertenencia. La pertenencia no es poder, es dependencia mutua asimétrica. Cuando la asimetría se vuelve costosa, se rompe. La ruptura no es traición, es reconfiguración. El lenguaje moral aparece después para ordenar el relato. La extracción ocurre en múltiples capas: económica, social, sexual, simbólica. No requiere coerción directa, requiere incentivos alineados. El recurso acepta porque el costo inmediato de rechazar parece mayor que el costo diferido de aceptar. La repetición normaliza la pérdida. Bajo competencia sexual, la distinción se intensifica. El extractor controla contextos y exclusiones. El segundo compite dentro de reglas ajenas. El primero decide ritmos y ventanas. El segundo responde. La respuesta perpetua erosiona estatus. El estatus erosionado reduce opciones. El círculo se cierra. No hay salida ética dentro del rol de recurso. La ética fue parte del anclaje. Mientras se mantenga, la estructura se conserva. El extractor no odia al recurso, lo necesita. El sistema necesita a ambos. La estabilidad depende de la continuidad de la extracción. La diferencia crítica es la relación con el conflicto. El extractor lo administra, el recurso lo evita. Evitar conflicto reduce fricción hoy y elimina palancas mañana. Administrar conflicto crea costo inmediato y reserva poder futuro. La selección favorece a quien soporta el costo. Este capítulo no prescribe admiración, describe separación. Si te reconoces como recurso, no hay corrección interna posible sin alterar estructura. La siguiente fase no es mejora moral, sino reprogramación estratégica. Sin ella, la función no cambia. La reprogramación estratégica no es desarrollo personal. Es ajuste funcional bajo presión. No añade virtudes. Elimina reflejos que generan costo. Cada conducta heredada se evalúa por un solo criterio: ¿aumenta o reduce margen operativo? El primer cambio es la relación con la previsibilidad. La moral te entrenó para ser coherente. La coherencia facilita confianza, pero también captura. La reprogramación introduce variabilidad controlada, no para confundir por capricho, sino para romper modelos ajenos. Si otros pueden anticipar tu respuesta, ya perdiste negociación antes de iniciar. El segundo cambio es la gestión del compromiso. El sistema premia al que se compromete temprano porque reduce incertidumbre. Esa reducción beneficia al asignador, no al asignado. La reprogramación retrasa compromiso, mantiene opciones abiertas, acepta fricción inicial para preservar palancas posteriores. No hay cortesía operativa, hay cálculo de costo. El tercer cambio es la redefinición del valor personal.
El recurso se define por rendimiento. El extractor se define por control. Reprogramar implica desplazar la identidad desde la producción hacia la influencia. No producir más, sino decidir más. No demostrar capacidad, sino condicionar acceso. La capacidad sin control es combustible para otros. El cuarto cambio es la tolerancia al conflicto visible. La moral te entrenó para evitarlo porque lo asoció a sanción social. La reprogramación separa sanción de supervivencia. El conflicto no se busca, se administra. Introducir fricción selectiva eleva tu costo de reemplazo. Elevar el costo de reemplazo es aumentar poder. El quinto cambio es el uso del silencio. El recurso explica, el extractor reserva. La explicación reduce ambigüedad y transfiere información. La información se usa contra ti. El silencio no es pasividad, es control de flujo. Quien controla el flujo decide el ritmo. Quien decide el ritmo define prioridad. El sexto cambio es la ruptura con la aprobación como métrica. La aprobación es una señal tardía y manipulable. La reprogramación mide resultados estructurales: acceso ampliado, dependencia invertida, alternativas activas. Si una conducta aumenta aprobación, pero reduce alternativas, es pérdida neta. Estos cambios tienen costo psicológico y social. Aumenta fricción, disminuye simpatía, se activan sanciones difusas. No son fallas, son indicadores de que el sistema detecta desviación. La ausencia de sanción indica irrelevancia, la presencia indica impacto. La ética no desaparece, se desprioriza. No guía decisiones bajo escasez. Aparece después para estabilizar resultados. Invertir el orden mantiene al individuo en rol de recurso. El extractor primero asegura posición, luego articula marco. El orden es fijo. La reprogramación no garantiza dominancia, reduce vulnerabilidad, no crea héroes, filtra a quienes no soportan el costo. Muchos abandonan en esta fase porque confunden incomodidad con error. No lo es transición de función. Este capítulo no ofrece instrucciones paso a paso. La estandarización sería contradictoria. Describe vectores. La implementación depende de contexto y tolerancia al riesgo. Sin tolerancia, no hay cambio de rol. El siguiente capítulo ejecuta el cierre, la muerte de la identidad funcional anterior. Sin esa ejecución, la reprogramación se revierte bajo presión. El sistema espera ese fallo. La muerte de identidad no es simbólica, es operativa. La identidad anterior fue un conjunto de reflejos útiles para la extracción. Mientras conserve respuesta automática, el sistema la reactiva bajo presión. No se corrige, se desinstala. La identidad vieja estaba optimizada para legibilidad, valores declarados, límites visibles, coherencia estable. Esa legibilidad reducía costo de administración. Al eliminarla, aumentas fricción externa y recuperas margen interno. El sistema responde con sanción difusa. Es la señal de cierre correcto. La ejecución no es teatral, es silenciosa. Consiste en cortar las rutas de retorno, hábitos de explicación, búsqueda de aprobación, lealtades sin palanca, compromisos tempranos. Cada ruta es un vector de captura. El cierre debe ser total. Cualquier residuo mantiene puertas abiertas. La soberanía no es independencia emocional, es capacidad de exclusión. Quien no puede excluir, negocia desde debilidad. La nueva identidad opera con criterios simples: preservar opcionalidad, controlar ritmos, elevar costo de acceso. No necesita consistencia pública, necesita resultados repetibles. La instalación del nuevo sistema operativo requiere aislamiento selectivo, no por misticismo, sino por interferencia. Los entornos antiguos activan reflejos antiguos. La presión social intenta restaurar previsibilidad. El aislamiento reduce ruido durante la consolidación. Es temporal y funcional. La élite no se define por riqueza ni estética, se define por filtración.
Pocos aceptan el costo continuo de ambigüedad, fricción y sanción. La mayoría prefiere estabilidad simbólica. El filtro no discrimina por talento, discrimina por tolerancia al conflicto sin relato. El cierre final incluye una advertencia. La moral regresará cuando el poder esté asegurado, no antes. Si reaparece temprano, es señal de recaída. El sistema detecta esa grieta y la explota. La vigilancia debe ser permanente. La selección no descansa. No hay promesa de tranquilidad. Hay reducción de vulnerabilidad. No hay pertenencia garantizada. Hay control de salida. El antiguo yo buscaba encajar. El nuevo decide cuándo entrar y cuándo cerrar. Este documento no invita, filtra. Quien busca consuelo no cruza. Quien busca reglas tampoco. Solo permanece quien entiende que el costo es el precio y que el precio no se negocia.